Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Hoy es lunes 6 de enero, fin de la Navidad. Pues, saludos a todos, que tengan un buen año. Ayer capturaron a Romeo Vázquez Velázquez, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que estuvo al frente del golpe de Estado. Ha generado diversas opiniones en el país. La captura de Romeo Vázquez Velázquez, por cierto, lo capturaron un domingo. Un domingo también sacaron al expresidente Manuel Zelaya Rosales, lo secuestraron de su casa por una orden girada por Romeo Vázquez Velázquez también, para llevarlo a Palmerola y posteriormente expatriarlo. Lo tiraron en la pista del aeropuerto Juan Santamaría allá en Costa Rica. A Romeo lo acusan por la muerte del muchacho Isis Obed días después del golpe. Entiendo que ahí venía Cristina Kirchner en ese avión que iba a aterrizar el presidente Zelaya. Entonces el general Romeo, digo esto porque él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y uno de mis invitados esta mañana tiene mucho que ver con el sector militar en ese momento. Voy a platicar con él más adelante, y también tendré a un historiador conmigo esta mañana para que hablemos de lo que está ocurriendo en el país. Saludos a Ricardo Chacón, allá a La Vega. Quiero recordar entonces que cuando quería aterrizar ese avión, venía también Sosa Cuello, que ha fallecido, Mel Zelaya, la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Cruzaron unos tanques y la gente fue a protestar atrás de la cerca del aeropuerto, y de repente murió ese joven Isis Obed, originario de Olancho, y ahora lo están acusando por asesinato. Ayer miraba, hay una película que se llama 1985 que habla del tema de los desaparecidos en la Argentina, y ayer revisando también hay un informe de Ernesto Sábato, lo puede buscar en YouTube usted, Ernesto Sábato, donde él le presenta un informe al presidente argentino sobre este tema de los desaparecidos. Ahí al momento que iba Romeo Vázquez, entiendo que va a estar en vivo, un calzón rojo lleva a Romeo ahí. En este momento lo están llevando a Romeo y a los otros dos generales. Giovanni Villalobos, adelante, relátenos qué está pasando. Ya han sido introducidos a la Black Mamba los oficiales Romeo Vázquez Velázquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto. Ha sido prácticamente sorpresiva esta salida. Dijeron que entre 7 y 7 y media, y así se ha cumplido. Son trasladados, como lo dijo el último comunicado por parte del Poder Judicial, a la cárcel de mínima seguridad en Támara Francisco Morazán, bajo fuerte resguardo policial. Ya son trasladados en este instante los generales en condición de retiro de alto grado, y que estuvieron la responsabilidad de algunas unidades especiales durante la fecha del conflicto político. En este momento ya van saliendo, se dirigen ya prácticamente a la cárcel de mínima seguridad con sede en Támara Francisco Morazán. El general Romeo Vázquez Velázquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados por homicidio y lesiones en perjuicio de Isis Obed Murillo y Alex Zavala. Bajo un fuerte contingente son trasladados a la cárcel de mínima seguridad. Es lo que puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes, y licenciado, y pues ya se concreta la salida de estos 3 oficiales para la cárcel de mínima seguridad desde los juzgados en materia penal, para mientras se llega a la audiencia inicial que se ha programado para el próximo viernes a la 1 de la tarde, la audiencia inicial. Así que es lo que puede informar, licenciado Raúl Valladares. Yo retorno con usted. Buenos días. Bien, así están las cosas. Vamos a mantenerlos informados. Voy a saludar a mis invitados por el orden de llegada. El exministro de Defensa, no, ya era vicepresidente designado en ese momento. Está aquí conmigo el abogado Aristides Mejía Carranza.
Tito, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, ministro Cardona. Es un placer de estar aquí en este programa a pesar de las circunstancias que preocupan al país. Yo estuve de ministro de Defensa hasta el 30 de enero de 2009, luego pasé a designado vicepresidente y el golpe se produjo en junio, cuando era ministro Edmundo Orellana. Después del golpe, Edmundo había renunciado, pasó a ser ministro el fallecido Leonel Sevilla, para contextualizar un poco, quien también ha fallecido y que era del Partido Liberal, amigo nuestro, y fue mi viceministro también antes de ser ministro. Bien, pero hoy vas a contar aquí toda la verdad, ¿va? Eso que ya no eras ministro, ¿va? Porque recuerdo que habías hecho un viaje. Sí. Bueno, y acordate que yo conozco pero muy bien toda la historia. Los acontecimientos. Los acontecimientos. Ahí que estaba fuera del país, efectivamente. A mí nadie me va a pajear, incluyendo aquellos que todos los días dan cátedra de cómo se dirige un país y nunca han dirigido nada. Y nunca han estado en la política. Nosotros estábamos dentro conocimiento de estos temas. El historiador y ministro, bienvenido, don José Carlos Cardona. Muchas gracias, Raúl. Don Aristides, que en realidad hoy es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Yo tenía 19 años cuando el golpe de Estado, así que yo más bien vengo a hacer un análisis como historiador de lo que mi generación ve de esto, pero en realidad ustedes fueron testigos presenciales de lo que sucedió. Por lo tanto, creo que la discusión de hoy va a ser muy interesante. Voy a hablar muy poco y voy a escucharlos más bien a ustedes, porque creo que para entender lo que está pasando en este momento debemos retroceder 15 años en el pasado y ver qué sucedió en esos días fatídicos del golpe. Hoy es un día histórico. Sí, Aristides, comentario de lo que ha pasado en las últimas horas. Hace un momento montaban en los Black Mamba famosos a Romeo Vázquez y dos generales más. Bueno, no conozco el juicio en sí, la parte estrictamente jurídica. Hay que recordar que cuando ocurre un hecho delictivo tiene que estar tipificado en el código para que se proceda. Segundo, tienen que darse los elementos que se llaman materiales y subjetivos del delito. ¿Cuáles son los materiales? Pues son todas las circunstancias que se pueden verificar mediante varios mecanismos técnicos y testimoniales, como por ejemplo el hecho del asesinato de Isis Obed, de ese ciudadano que estaba en esa manifestación. La parte material es el disparo, la bala que se utilizó, la distancia a la que ocurrió, el tipo de arma de acuerdo a balística, las circunstancias en que el hecho ocurrió, para eso son los testigos generalmente, etc. Y la parte subjetiva, que es la parte quizás más discutible, es que para que se configure un delito se tiene que comprobar que hubo una orden o que hubo una voluntad de hacer el delito, que hubo una intención de hacer el delito, y sin esas dos partes no puede haber delito, que esa es la parte, creo yo, más difícil de probar. A veces están todas las evidencias, está el arma del crimen, está todo, pero no está la comprobación de que la persona haya dado una orden y todo eso. Yo creo que fuera del contexto político al cual nos vamos a referir también, en que esto está ocurriendo ahora, porque acuérdense que empezó el año con una acción del gobierno diciendo que que prácticamente amenazó a la administración Trump de que si deportaban gente de Honduras iban a retirar la base, y luego este es otro acontecimiento que puede tener su interpretación política, pero ahorita voy a hacer aparte de eso y voy a referirme al hecho que me has pedido, Raúl, y es que en una institución como las Fuerzas Armadas o la policía hay diferentes grados de responsabilidad, porque si esto se comprueba que fue disparado por un arma de los militares y no por un arma de alguien del público, que también hay una tesis sobre eso,
Se está diciendo que fue alguien de adentro que disparó. Si se comprueba que fue disparado por un arma militar, entonces hay que establecer las responsabilidades desde el ejecutor hasta todas las órdenes que se han ido dando. Cuando ocurrió el golpe de Estado, yo estaba dando una conferencia en la ONU en Estados Unidos y yo me recuerdo que los militares que formaban parte de la cúpula, en la cual Cervantes, el general Cervantes, era el subjefe de Estado Mayor. Venancio Cervantes. Venancio Cervantes. Suazo. Y Carlos Roberto y Carlos Roberto, el día miércoles, si no me acuerdo mal, yo estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y me informaron varios militares que había Mel destituido, el presidente destituido a toda la cúpula y que había renunciado el ministro. Se habían quedado sin conexión entre la parte política y la parte militar. Eso me preocupó a mí porque las Fuerzas Armadas son una institución que debe estar subordinada, por supuesto, a un mando político, pero si ya no está con un mando, pueden ocurrir varias cosas. Y en efecto, basado en las buenas relaciones, la confianza que tenía yo con los militares y la cercanía que aún tengo con las Fuerzas Armadas, me llamaron varios militares, incluido el general Vázquez. Y el general Vázquez me dijo, mire ministro, todavía me decía ministro, ya no lo era, está ocurriendo esto y esto, el presidente nos ha insultado, nos ha ofendido, yo he renunciado, la Junta de Comandantes renunció, me he venido al cuartel, el cuartel es el Estado Mayor allá en Comayagüela, aquí está toda la oficialidad, hay espíritu de cuerpo y nadie va a asumir ese cargo, nadie quiere asumir ese cargo. Entonces yo dije, bueno, general, hay que tener mucho cuidado, hay que arreglar esto políticamente. Yo entendí que ya cuando ocurre eso hay una especie de amotinamiento. Entonces consideré grave la situación y le hablé a Milton Jiménez, que entonces era asesor, le hablé a otras personas porque traté de hablarle al presidente para que inmediatamente se pusiera en comunicación y buscar una solución, porque yo pensé que iba a ocurrir lo peor, presagiaba que podía ocurrir lo peor. Y resulta que el presidente Zelaya no le dio importancia, según me dijeron, que él expresó que el lunes iba a arreglar eso. Y según me dijeron, te mandaron a ti, Raúl, a hablar con los militares. Y tú lo hiciste en la mañana, temprano, en la madrugada, tratando de arreglar ese problema que también, me imagino, con tu agudeza política percibiste como algo grave. Estuve de las 12 a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana hablando con el general Vázquez. Bueno, de ahí para allá, como me dijo luego el embajador Lawrence, ocurrió el jueves que Micheletti trata de destituir a Mel declarándolo incapaz en el Congreso. Estados Unidos le advierte a Micheletti que no va a reconocer su gobierno si hace eso, porque no está en la Constitución en ese momento ningún artículo que posibilite el juicio político y la destitución. Entonces, Lawrence llama a varias personas, según me dijo, entre otras, al expresidente Carlos Flores, que se ponen a llamar a varios diputados y detienen esa maniobra de Micheletti en el Congreso. Flores colaboró en que no se diera un golpe de Estado. Si es cierto que Flores estaba opuesto a la política de la cuarta urna y a toda esa crispación que había, pero no participó, indudablemente no participó en el golpe de Estado, lo dejo claro, porque los mismos militares, luego cuando yo regresé a Honduras, me lo confirmaron, algunos estaban hasta molestos, ¿verdad? ¿Y se lo dijeron a la Comisión de la Verdad? Y se lo dijeron a la Comisión de la Verdad, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Después, como dice Lawrence, me dijo, todo entró en una nebulosa. En esos 3-4 días,
Algunos hicieron otros esfuerzos por conciliar. Creo que Yani hizo un esfuerzo de llamar a Vázquez y de decir que se reunieran y todo. Yo hablé con Vázquez de nuevo y le dije, mire general, hay que esperar mejor que los políticos se arreglen y las Fuerzas Armadas manténganse al margen. Después ocurrió el golpe y la semana siguiente, cuando Mel había ido a Nueva York, yo estaba todavía en Estados Unidos, yo lo acompañé a la ONU, porque si bien yo no estaba de acuerdo con la inclinación ideológica que había agarrado Mel, viniendo del liberalismo y asociarse con Chávez y con otros países de la izquierda latinoamericana que son extremistas, yo tampoco y nunca estaré de acuerdo con un golpe de Estado. Entonces yo me sumé a él, le dije allá en Nueva York, mira, antes de que él hablara y recibiera el apoyo de todos los países del mundo, y estoy hablando de todos los que están en la ONU, las dos Coreas, Israel y todos los países árabes, para solo mencionar algunos puntos álgidos de la política internacional, unánimemente dijeron hay que restablecer el orden constitucional en Honduras y hay que restituir a este presidente a su cargo. Antes de que él hablara ahí, yo le dije, mira, aquí en esto solo Estados Unidos puede pesar para tu restitución. Desligate de Chávez y de los demás, que eso no va a ayudar porque va a crear una confusión. Este no es un problema ideológico en sí mismo, como él lo quiso presentar. Este es un problema de demócratas contra antidemócratas, porque como hay demócratas de derecha y demócratas de izquierda, hay antidemócratas de derecha y antidemócratas de izquierda. Entonces lo que siempre debemos de cuidar, le dije, es la democracia. Resulta que es de regreso al aeropuerto, íbamos en un carro con el presidente Zelaya, yo le hablé al general Vázquez en un afán de que buscáramos una salida y se lo pasé y hablaron largamente, pero no hubo ningún acuerdo. En los días subsiguientes, en que yo decidí quedarme en un autoexilio, porque el mismo general me llamó y gentilmente me dijo, usted es amigo de nosotros, véngase y se puede quedar hasta en mi casa, me dijo, para que a usted no le pase nada, usted es amigo de las Fuerzas Armadas. Pero yo preferí ser en mis gestos leal al gobierno derrocado y me quedé en el exterior como 3 meses. Y yo llamé a cada uno de los altos oficiales, Raúl y Cardona. Llamé a todos los de la Junta de Comandantes y todos me recibieron la llamada. Y les dije, miren, esta acción no tiene buen viso, no va a desembocar en nada favorable. Es necesario que busquen una salida inmediata. Ahorita estamos a tiempo. Micheletti solo se sostiene gracias al apoyo militar. En cuanto ustedes se lo retiren, él cae del poder y busquemos una solución. Había ya la iniciativa del diálogo de San José encabezado por Oscar Arias, al cual fuimos a participar después, y todos me oyeron en silencio, nadie dijo nada, porque me respetaban mucho. Y entonces me acuerdo que Cervantes también hablé con él, con todos los 3 o 4 de la Junta de Comandantes, jefe del ejército también, que era García Payet, otro cercano a mí. Y me dijeron todo, me dijo el general Vázquez, mire ministro, me dice, nosotros ya estamos en un curso de acción, no podemos ir para atrás. Entonces yo le dije, mire, esos son términos militares, en política es diferente. ¿Sabe cuándo es que ustedes no van a tener un retroceso en el curso de acción general? Le digo, cuando ya haya la primera víctima mortal. Porque la amnistía que se pueda dar, le digo, o cualquier cosa que se pueda acordar, según el derecho internacional, excluye violaciones a los derechos humanos. Entonces, las Fuerzas Armadas, le digo, siempre que participan en una acción política para favorecer un bando político, y pasó en Argentina, justamente ahora que evocaste a Argentina,
quienes van a la cárcel son los militares, no los políticos ni los empresarios que se benefician de una acción, ni en el otro caso, como por ejemplo en el caso de los regímenes de izquierda, como el de Ortega y el de Maduro. No son ni Maduro, ni Ortega, ni toda la gente civil que se ha beneficiado de ir a la cárcel. Son los militares los que van a los tribunales siempre. Entonces tengan mucho cuidado, le digo, que el curso de acción comienza, el no retroceso comienza a partir de la primera víctima. Entonces, bueno, estamos en este momento, en el momento en que aquellas palabras que yo les dije para aconsejarlos, han venido a repercutir en un momento que crea mucha polémica, porque estamos en el año electoral, estamos en una confrontación política, ideológica, estamos al inicio de un año donde el primer discurso del gobierno fue contra los intereses de Estados Unidos y los nuestros, porque realmente esa base actualmente nos sirve para el combate del narcotráfico, para los desastres naturales, sirvió para el Mitch cuando no se podían levantar helicópteros en el país, ha servido para rescatar gente, es una base estratégica, la más importante del Comando Sur, que sirve para que a Honduras nadie lo toque. Existiendo esa base, nosotros nos ahorramos dinero porque nadie va a venir a meter a Honduras. Acuérdense que Honduras es un país que siempre ha tenido enemigos en Centroamérica, que ha tenido problemas a lo largo de su historia, lo sabe bien Cardona, que es historiador, porque Honduras en el siglo XIX fue protagonista, nosotros le pusimos presidente a todo y nos quedamos con una buena parte del territorio. Sí. Y tuvimos problemas después con El Salvador, con Guatemala, territoriales y con Nicaragua. El hecho de que aquí esté una base militar nos garantiza de que aquí nadie nos va a venir a tocar. Nosotros podríamos hasta prescindir de un montón de cosas militares por el hecho de tener esa base aquí. Pero eso, bueno, es otra discusión. Así que yo he tratado aquí de hacer un contexto de la situación esta del juicio contra los militares que se está llevando a cabo hoy y que veremos si se les dicta auto de prisión o medida sustitutiva. Bien, la próxima audiencia será el viernes sobre algo que decía el ministro Cardona, que hoy lo traigo aquí como historiador. Yo aquí no voy a contar nada porque no me parece correcto, no lo he hecho a lo largo de los años públicamente dirigiendo medios de comunicación, contar lo que he participado en la vida política del país. Para eso está el abogado Arístides y el historiador Cardona. ¿Qué comentario le merece esa captura de Romeo y de Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Funes? Bueno, buenos días de nuevo. Lo que sucedió el día de ayer es un acto inédito en la historia moderna del país. En las aulas universitarias a nosotros nos han enseñado, o nos enseñaron a los que estudiamos en la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de que hay hechos que nunca suceden en Honduras. Y uno de ellos es que los dictadores y las juntas militares y quienes han violado los derechos humanos nunca se enfrentan a la justicia. Tiburcio Carías Andino murió en su casa en el barrio El Centro en 1969 y los desfiles patrios pasaron por su casa y lo saludaron todos los 15 de septiembre y no fue hasta 1963 que su cumpleaños dejó de ser feriado nacional. Todos los generales golpistas, yo recuerdo que estábamos justo en las aulas universitarias cuando falleció Osvaldo López Arellano, y nunca enfrentaron ningún tipo de juicio. Y es más, se integraron en la vida pública del país como empresarios, entraron en cualquier cantidad de espacios con privilegios y nunca se enfrentaron a la justicia por las víctimas de sus acciones políticas. Lo mismo pasó con quienes fueron parte de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 y a pesar del esfuerzo de Comisión de la Verdad y del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, porque hay que reconocerlo, de que hubo un esfuerzo nacional e internacional porque se firmara y se lograra la paz en Centroamérica y que en Honduras se revirtiera el estado de cosas de lo que había sucedido en los 80, nunca nadie enfrentó la justicia.
Entonces, cuando se da el golpe de Estado en 2009, en las aulas universitarias estuvimos claros de que Romeo Vázquez nunca iba a enfrentar la justicia. Y ayer vemos con sorpresa, yo estaba en mi pueblo, en mi municipio, en Olancho, él tiene una hacienda en una aldea allí, y estábamos cerca nosotros, y aquello fue una conmoción en un lugar tan lejano como mi municipio, San Francisco de Becerra, Olancho, y no me imagino cómo debió ser en el resto del país. Fue un terremoto político lo que sucedió el día de ayer, que este hombre que ha sido tan emblemático de la impronta del país, un hombre que forjó un golpe de Estado, ejecutó un golpe de Estado, un hombre que es culpable desde el momento mismo en que suceden los actos hasta que una comisión de la verdad validada por el golpismo dijo que él era el responsable directo de esos hechos, fue arrestado. Hay que retroceder un poco, eso es lo primero, Raúl. A mí me parece que esto es inédito. Si Romeo Vázquez sale libre, si el Ministerio Público no logra su cometido de meterlo preso, a mí me parece que se está sentando un precedente y de que el golpismo hondureño creo que tuvo dificultades para dormir el día de ayer. Por primera vez en Honduras, quienes participaron de ese golpe de Estado, creo que por fin entendieron lo que significa sentir en carne propia las consecuencias del mismo. Ahora hay que remitirnos al año 2009. Solo una cosa ahí, porque vi esa toma ahí, César Silva, es uno de los que lo recogió, ¿verdad? El periodista César Silva de UNETV fue uno de los que recogió. Justo a eso me iba a referir en este momento. El primer asesinato del golpe de Estado fue el de Vicky Hernández, una persona trans, una mujer trans, Vicky Hernández, que el Estado de Honduras ya fue sentenciado por esa muerte, y eso oficialmente el primer asesinato del golpe de Estado fue en la tarde del golpe, y fueron militares quienes la asesinaron, y la presidenta Xiomara Castro pidió perdón a nombre del Estado de Honduras y se han hecho varias medidas de reparación. Pero lo que estás viendo ahí, ese video de César Silva, que me parece que lo que sucedió ese día fue el primer acto de terror de Estado público internacional por dos razones. Primero, porque había un avión en el aire que quería aterrizar, y en ese avión había personalidades internacionales que querían aterrizar para restablecer al presidente Zelaya en el poder. Segundo, porque afuera de ese aeropuerto había casi 500,000 de personas. Es una de las mayores aglomeraciones que han habido en la historia de este país. Pocas veces se había visto tanta gente en las calles como ese día. Y tercero, porque Isiobed Martínez es asesinado, frente a las cámaras, frente a esos cientos de miles de personas, en una situación sumamente compleja, y la camisa ensangrentada de César Silva es la prueba de que hay no solo un golpe de Estado en ejecución en Honduras, sino que hay asesinatos de parte del Estado en Honduras. Eso se salió del esquema de la matriz golpista, porque se sucedieron varios hechos erráticos después de ese asesinato. Primero, el ombudsman, Ramón Custodio, sale diciendo que había sido una bala de goma. Esa es la primera concatenación de incoherencias que el golpismo no supo manejar. Sale diciendo que bala de goma. De hecho, él muere con ese apodo. Todo el mundo le dijo bala de goma después de eso. Segundo, los periódicos y la matriz, los periódicos golpistas o afines al golpismo, borraron la sangre de Isiobed de las fotografías. Un acto bochornoso que tuvieron que rectificar con una fe de ratas al día siguiente. Tercero, había una contradicción. Desde el momento uno, los militares golpistas, creo yo que alguien les llamó, creo yo que alguien les dijo: lo que ustedes acaban de cometer es un grave, lo que acaba de suceder es grave, porque hay una muerte, hay un asesinato público, es un acto de terror, y esto va a tener repercusiones. Yo creo que ellos fueron asesorados porque inmediatamente se desmarcan. Ese día, al final del día, se desmarcan del asesinato
Y por último, la indignación por el asesinato de este muchacho recorre todo un país. Porque no matan a un líder visible, no matan a una figura clave del gobierno del pueblo ciudadano, no matan a un líder emblemático de los movimientos sociales en Honduras. Asesinan a un joven que tenía toda la vida por delante, a un joven que representa rebeldía y que tiene muchos simbolismos. Entonces, pudo ser cualquiera, y esto genera un poderosísimo imaginario. Para los historiadores que estudiamos el tema de imaginarios, esto genera en la mentalidad colectiva una idea de que hoy sí hay que resistir y hoy sí hay que dar la vida. Entonces toma sentido lo que dice la estrofa del himno, ¿verdad? Serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Yo creo que el asesinato de Isiobed Murillo, porque le dije Martínez en la primera parte de mi intervención, el asesinato de Isiobed Murillo indudablemente es el detonante para que la resistencia hondureña permee como un ideal en la mentalidad colectiva y las clases subalternas que la apoyaron. Entonces, lo de ayer es un inicio de cierre de capítulo, pero abre heridas que estaban abiertas. Se creían cerradas y otras que estaban abiertas se abren más. Yo desde la Sedesol estoy manejando el programa de atención a las víctimas de los mártires del golpe de Estado. Esa gente no ha sanado en absoluto nada de la pérdida de sus familiares. Se suele decir mucho por parte de la derecha y la oposición en este país de que esas heridas deberían cerrarse. Ninguna herida se cierra si no hay justicia. Y ayer estuvo muy activo, tenemos un chat y varios familiares de mártires dijeron, ¿cómo puedo hacer yo para ir a denunciar a fulano por la muerte de mi familiar? ¿Cómo puedo hacer yo para que me acompañen? Porque esa sensación de justicia que para algunos se generó el día de ayer con el arresto de este hombre, un hombre que 18 veces, yo lo he monitoreado, Raúl y don Aristides, desde que inició este gobierno, en sus redes sociales, 18 veces ha incitado un golpe de Estado este señor. Sin que nadie actúe cuando legalmente decir eso en público es motivo de delito. Entonces, yo creo que lo de ayer es un acto inédito en la historia de este país y va a tener repercusiones sociales, políticas, pero sobre todas las cosas va a cambiar el curso de los acontecimientos, como muchas otras cosas que han pasado desde que la izquierda gobierna por primera vez este país en 200 años. Y creo que desde que se está tratando de corregir ese error histórico que fue el golpe de Estado y que destruyó este país. Yo creo que no hay democracia, y esta frase la voy a usar para cerrar mi intervención en este segmento, no se puede hablar de restablecer la democracia si no se le hace justicia a quienes murieron tratando de recuperarla de manos de quienes la destruyeron. ¿Cuántos muertos, dice la historia, provocó ese golpe de Estado? Según el mapeo de las organizaciones de derechos humanos, el COFADE, son 146 víctimas desde el golpe de Estado hasta el final del gobierno de Juan Orlando Hernández, personas que han fallecido a manos del Estado en protestas producto de la lucha después del golpe de Estado. No hay una certeza, solo en la coyuntura del golpe, no hay una certeza. ¿Murieron del lado de los que dieron el golpe al presidente Zelaya? Sí. ¿También murieron? No, del lado del lado de los militares. Piense bien lo que le estoy preguntando. Específicamente. ¿Murieron del lado del gobierno de Roberto Micheletti? Y de los que apoyaron el golpe. No hay, hasta ahora, no hay. No, es que le voy a decir. No, yo sí entiendo su pregunta. Pero le voy a decir algo. Venía escuchando a HRN y la ex rectora Julieta Castellanos le escuché decir que había habido, bueno, mencionó un muerto en ese momento del lado de Micheletti. Esta palabra utilizó hace unos minutos en HRN, ¿es cierto? Sí. Es que ella fue parte de la Comisión de la Verdad. Ella fue parte de la Comisión de la Verdad, pero es que ahí también hay que hacer un análisis.
el que tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza y la violencia y el que viola los derechos humanos es el Estado. Entonces hay que hacerse la pregunta siguiente. La resistencia hondureña no puede violar los derechos humanos porque el único que tiene ese monopolio exclusivo es el Estado. Entonces ahí hay que hacer una pregunta. Indudablemente tuvo que haber muertos del otro lado, pero no han habido mecanismos para que el Estado como tal y los organismos internacionales de derechos humanos puedan establecer la claridad entre el límite de qué es un muerto del lado de los opresores y qué es un muerto del lado de los oprimidos. O sea, una cosa es que el Estado utilice su fuerza. Te voy a dar un ejemplo porque yo fui reportero para órganos de derechos humanos en la crisis política de 2017. A mí me tocaba todas las noches hacer monitoreo y reportería internacional sobre la gente agredida y sobre los arrestos y sobre los asesinatos que se dieron después del fraude electoral del 2017. Yo recuerdo que hubo 2 asesinatos a militares, o sea, hubo escaramuzas entre mareros en San Pedro Sula, entre gente que estaba muy, pero muy encandilada contra el fraude y hubo intercambios de disparos. Y lo que nos decían a nosotros los órganos de reportería es las bajas de parte del Estado se tienen que informar y se tienen que reportar, pero a la hora de establecer justicia, el que está ejerciendo el monopolio exclusivo de la fuerza y la violencia es el Estado. Entonces, el legítimo. El legítimo, ¿verdad? Porque lo que hace el ciudadano es en defensa de esa acción violenta de parte del Estado y sus fuerzas. Puede ser también, por ejemplo, si hay un acto terrorista. Exacto. O un acto guerrillero, es el uso ilegítimo, claro, el que está enmarcado en la Constitución. Porque mueren civiles. Pero tiene que ser estrictamente en defensa de la soberanía o de la seguridad ciudadana, es el uso legítimo. El otro no es violación a los derechos humanos porque no lo hace el poder político, sino que lo hacen o grupos irregulares o particulares, y ese lo que pasa es que es penado por la ley, se convierte en delito. Así es. Y hay que decirlo también, Juan Orlando Hernández y su gobierno, el Congreso Nacional en ese momento, cuando cambian el Código Penal, establecen la sedición y establecen otras figuras, justamente porque la resistencia hondureña, el Partido Libre y todas las fuerzas, movimientos sociales que se opusieron a los narcogobiernos del Partido Nacional, jamás cometieron un acto terrorista. Jamás cobraron una vida civil a cambio o un ojo por ojo, por así decirlo, como sucedió en Colombia, como sucedió en Perú, como sucedió en Uruguay, en donde surgieron grupos guerrilleros al margen de la ley para contestar eso. Entonces, no se puede hablar de que del otro lado cayeron muertos porque quienes ejercen el uso legítimo de la fuerza saben, y es parte de las reglas internacionales de derechos humanos, saben que tienen que recibir una violencia de respuesta. Pero la resistencia hondureña fue pacífica en muchos sentidos. Nunca se ha dimensionado esto. ¿Cómo es posible que durante 12 años se haya luchado pacíficamente en las calles, sin actos terroristas, sin ningún tipo de acción que vulnerara la seguridad de quienes estaban oprimiendo al pueblo? Y por último, para concluir, me parece que también hay que tener claridad sobre lo que esto representa en materia de derechos humanos en un país en donde, como dije, nunca se hizo justicia. Hay más de 1000 víctimas de la década de los 80. En este país nunca ningún militar había enfrentado la justicia como ayer Romeo Vázquez. Y creo que eso debemos aplaudirlo, debemos aplaudirle al Ministerio Público la acción tan valiente que ha tenido. La tiene difícil, los analistas jurídicos lo han dicho, la tiene bien difícil, pero se va a hacer historia con este juicio a Romeo Vázquez. Bien, antes de hacer la pausa, no puedo leer los mensajes de todas las personas, pido disculpas.
Me dice aquí el abogado Chacturcal, como dice Aristides, debe existir el ánimo de provocar la muerte como elemento subjetivo del delito. En este caso, ese ánimo se manifestaría mediante una orden de abrir fuego contra la multitud. La parte de la voluntad es un elemento subjetivo. El derecho penal es personal, a menos que, repito, haya habido una orden de abrir fuego y determinar si esa orden proviene de Vázquez. En este caso, lo que procede es la acción civil contra el Estado de Honduras. Le anticipo, no habrá sentencia condenatoria para Romeo. Saludos a todos. Los esfuerzos deberían dirigirse a identificar al que disparó, pero la acción civil está abierta porque el Estado debe responder por esa muerte. ¿Tendría la misma responsabilidad la ministra de Salud por la muerte de un paciente en un hospital público por falta de insumos? Se pregunta. Teoría del dominio de hecho. Ahí hay una teoría en jurisprudencia que se tiene que hablar, la teoría del dominio de hecho. Porque el jerarca militar es responsable de las vidas de las personas que están protestando públicamente y ejerciendo un derecho constitucional. Nadie le debe obediencia a un gobierno que ha usurpado el poder por la fuerza. Entonces, Vázquez tiene en ese momento una responsabilidad directa de las vidas de las 500,000 personas que están ahí afuera. Y toda acción, todo disparo que hace un militar, como dice don Aristides muy bien, hay que verificar la bala, ¿verdad? Porque sí, él muere a punta de bala. Hasta el día de hoy no se ha demostrado en absoluto de que hubiera disparos por el lado de quienes protestaban ese día. Entonces, el disparo del militar que mató a Isíobed Murillo respondía a un orden. Ningún militar dispara si no tiene una orden. Entonces, respondía a las órdenes superiores y quien está arriba en el mando tiene obviamente la responsabilidad última. Ahí yo pienso que hay que hacer algunos matices. En primer lugar, no todos los militares disparan por órdenes, porque justamente en la tensión de una confrontación callejera, el que tiene el arma estaba sometido a tensión. Claro. Incertidumbre. Y lo hemos visto en el caso de los policías que matan a negros en Estados Unidos. ¿Por qué, uno se pregunta, hay tantos asesinatos de negros inocentes en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos la mayor parte de las cárceles, la mayor parte de una gran proporción, más allá de la proporción que ellos significan en la población, de los que cometen delitos son de la población negra. Entonces hay como un prejuicio de los policías y cuando ven a un negro haciendo algo creen que es un delincuente y lo matan, ¿verdad? O tal vez hay racismo. Entonces son elementos que ya no están bajo el control del jefe jerárquico de la policía. Entonces claro, no puede ser él el responsable de todo eso. Diferente es en el caso de un régimen genocida, como por ejemplo, cuando juzgaron a Eichmann en Israel, el encargado de la solución final del problema judío, como lo llamaron en Alemania, y que manejaba los campos de exterminio, establecer su culpabilidad fue un tema que creó doctrina, creó teoría y todo, incluso creó comentarios de la filósofa judía alemana Hannah Arendt, porque Eichmann dice, según dice Hannah Arendt, Eichmann no detestaba a los judíos, era un ciudadano alemán normal, muy normal, sí, que metido en la lógica que él debe obedecer órdenes de un Estado que le está legalmente constituido. O sea, él no los detestaba. O sea, estoy pensando... Él cumplía órdenes. El concepto filosófico se llama la banalidad del mal. La banalidad del mal. Quien está ejerciendo la violencia no cree que está haciendo algo malo. Sí, mira, lo ha normalizado e interiorizado como algo bueno. Cree que el deber que está cumpliendo es algo moralmente bueno y por lo tanto no es un delito. La llegada de Hitler al poder y todo lo que hizo Hitler estaba legalmente justificado. Es decir, él creó, sé si han visto una película, él creó una estructura legal para todo eso. Solo esto, no sé si han visto una película de una mujer que trabajaba en los campos de concentración alemana, que se enamora de un joven. Y le leía. Ajá, le leía.
Sí. hacían el amor y después ella iba a matar a un montón de mujeres. Sí, de Así Reader. es. Ajá. El Sí, lector. sí, The Reader. El lector, Sí, correcto. sí, Con Kate Winslet. Kate Winslet. Hace poco se estrenó también Zona de Interés, que es sobre el juicio a Rudolf Höss, que él tenía su mansión a la par del campo de concentración de Dachau. Y ahí donde él vivía estaba. con su familia Vivía y normalmente. llevaba una vida idílica con su familia y están almorzando y de repente cuando están almorzando escuchan un grito de un judío siendo asesinado, masacrado, o escuchaban disparos, pero decían, no, es lo normal, porque ellos no sabían o no creían, se habían interiorizado de que lo que estaban haciendo estaba bien. Es lo que decía la hija de Romeo Vázquez ayer, dice, no, mi papá solo pasa en Netflix. Entonces ella no puede imaginarse cómo su papá es un asesino que mandó a matar a tanta gente en un golpe de Estado. Pero vamos a ver, yo lo que quiero decir con esto es que esto no está enmarcado dentro de la discusión que hubo como en el caso de Eichmann o como en el caso de Argentina, en que se creó la ley del punto final y la debida obediencia. Muchos militares alegaron, yo no soy el que quería hacer eso, yo estoy en un esquema de debida obediencia. Sí. A lo cual se contestó jurídicamente que la debida obediencia tiene un límite. Es decir, se pueden obedecer órdenes que son legales, pero ahí se entra en un conflicto en el que el militar que tiene que obedecer órdenes para la guerra y que está sujeto a sanciones y que antes eran sanciones drásticas, y está entrenado a obedecer automáticamente, porque en la guerra no se puede que alguien discuta órdenes, actúa en cierta forma automatizada. Lo mismo que ocurría en Alemania, había un esquema legal, primero vino la ideología, había juristas alemanes, grandes juristas como Carl Schmitt, que es el más grande jurista del siglo XX, crearon un derecho y una teoría de por qué lo que estaban haciendo estaba bien, porque era el interés del pueblo alemán en ese momento. Entonces, por ejemplo, Eichmann, y eso es lo que resalta Arendt, no mostraba ninguna emoción, no mostraba ningún odio ni nada. Él dice, yo estaba obedeciendo órdenes y estaba obedeciendo lo que es la ley. Incluso dijo algo muy interesante. Dijo, si eso solo hubiera sido una orden del Führer, no tendría la misma fuerza que una ley. Porque esto es una ley que, claro, refleja la voluntad del Führer, pero está convertida en ley de la nación. Entonces, cuando estamos en un estado de excepción, como un golpe de Estado, por supuesto que hay diversas responsabilidades, como cuando ocurre cualquier atentado contra la democracia, como el atentado que hicieron en este mismo gobierno contra el Congreso. Ese es un atentado contra la democracia. Entonces, es un asalto que hicieron. Entonces, cualquier cosa es un problema que debería de ser juzgado, pero en este caso a Vázquez y a los demás no se les está juzgando por el golpe de Estado. Hay que tener bien claro eso. A ellos se les está juzgando por un acto concreto, que es la muerte de este manifestante. Yo anoche, es correcto lo que tú dices, porque anoche yo pensaba eso y hablé con una persona a la medianoche, pero quien planificó el golpe de Estado, al final termina con la muerte, dice eso. O sea, es que es provoca lo mismo, la muerte. Es que don Aristides contestó esa parte que estás mencionando, porque dice, nunca vamos a saber quién fue el militar que disparó su arma contra Isiobed. O que dio la orden. Exacto. Entonces sí hubo orden. Claro, sí, pero la responsabilidad mayor recae en quien está arriba. Claro. Número uno. Número dos, había suspensión de garantías constitucionales porque estábamos en estado de sitio. Los que planificaron el golpe de Estado pensaban que iban a haber muertos. Asumo que lo analizaron. Pudo haber, es que cuando hay una acción de esa, se piensa llegar hasta las últimas consecuencias y se asume que si llega a haber una resistencia al golpe, cosa que a veces no ocurría en Honduras, hubo un montón de golpes pacíficos aquí. Sí. Es decir, golpes de cuartel, cuando quitaban un militar y otro, no pasaba nada. Y la gente se daba cuenta por la radio. Por la radio. Solo deme un minuto. Alguien que estaba ahí y recogió ya muerto, trataron de salvarlo a Isis Obed ahí en el aeropuerto internacional de Toncontín, es mi compañero, colega César Silva. César, si nos relatas lo que pasó,
César, buenos días. Impresionante ver a César ahí en la toma. Te Buenos escuchamos. días, con gusto de saludarles. Y bueno, antes de eso solo quisiera establecer un punto. Estaba escuchando precisamente el debate, las afirmaciones, confirmaciones de lo que ha pasado en el mundo. Judíos, alemanes, Argentina, Chile, países. Aquí en Honduras, en 1900, quien gobernaba era Álvarez Martínez. Entonces, 33 minutos, porque recuerden que luego vino un toque de queda a los próximos minutos, que era ya a partir de las 5 de la tarde, y fue también un acto de carnicería, de captura de gente. Estábamos ahí. ¿Cuántos estuvimos? 400, 500 mil, 600 mil, difícil de contabilizar, pero llegamos al final. El avión donde venía el expresidente Zelaya surcó territorio, espacio aéreo bastante elevado, y fue donde levanta más la algarabía de nuestra gente que estaba ahí y los que estábamos en el lugar. Empezó la gente a acercarse más a la malla que existía en ese momento en la zona sur del aeropuerto, y no podemos negarlo, como periodistas vimos mucha gente incluso intentando abrir, intentando traspasar esta barda. Es ahí donde la orden se da y empiezan a haber mucho gas lacrimógeno. En primera instancia, mucho gas lacrimógeno. Luego, la primera ráfaga de disparos se llevó un ventanal, o los ventanales de una comida rápida, Popeyes para ser específico, ahí en la zona. Se llevó todos esos vidrios, los quebró una ráfaga de tiros, y eso, por supuesto, tuvo que ser francotiradores o metralla, nunca arma de fuego corta por la distancia. Habían en toda esa parte de los edificios, habían francotiradores. Estábamos más o menos como a 1,5 metros, 2 metros, mucho. Entre tanto, habíamos sacado como a 3 heridos, uno que se supone que falleció y 2 heridos más. Habíamos sacado una señora con una pequeña niña que quedó en una trémula de gente y los gases la estaban asfixiando. Logramos sacarlas hacia una gasolinera, pero recuerden, uno auxiliaba un poco e iba de cadena, iban sacando a la gente con menos posibilidades de movilizarse. De pronto explota una motocicleta que estaba pegada a un pequeño paredón que había ahí. Ráfagas de tiro sonaban como cuando pegan piedras que uno puede escuchar, y entonces nos tiramos todo al suelo, y es ahí donde cae Isiobel. Es ahí donde cae. Lo vemos que cae, otros compañeros se acercan, en su momento uno cree que está desmayado por el gas lacrimógeno, pero al final de cuentas lo toman. Los primeros no fui yo, porque hay que ser, no fui yo quien en primera instancia lo tomó. Unos compañeros lo toman de la zona donde es cemento y lo trasladan como 1 metro más hacia donde hay grama. El cuerpo todavía está con algunas convulsiones, y entonces creemos que está vivo. Lo tomamos y junto a otros compañeros avanzamos 100, 200, 300 metros intentando encontrar. No había ambulancias, no había nada. En el mismo carro de sonido que estaba ahí pues arengando en el momento, se logra sacar y se lleva el cuerpo ya prácticamente dicho. Cuando yo me entero realmente que él está muerto definitivamente, porque su masa encefálica queda en mi pecho, en mi camisa, y pues se llevan el cuerpo. Nunca, Raúl, pudo haber sido un disparo cercano, como quieren decir, y que la autopsia dice que había pólvora. Nadie hemos visto la autopsia, porque incluso entendemos que posiblemente la autopsia se la robaron, la sustrajeron, porque quienes gobernaban eran otros en ese momento. Eso lo he vivido ese día. Y después que vino el toque de queda y la cantidad de gente, más de 400 ciudadanos capturados, arrestados en las diferentes cárceles de Tegucigalpa, y también allá en el Simón Ascona, donde sirvió muchas veces de cárcel multitudinaria. Eso es lo que se vivió precisamente ese 5 de julio, que no lo olvidamos, y hoy, con el arresto del señor Romeo Vázquez y los demás lugartenientes de él, pues que se haga justicia, no se pide venganza. Yo, como periodista, que lo viví, pero como militante también de un
de una organización política y como ciudadanos no queremos venganza ni persecución, queremos justicia. Es lo que quiere Honduras, justicia. Si tiene algo que ver realmente, que sea castigado. Y si no, pues que demuestre lo contrario. Eso es lo que pedimos los hondureños para mantener un país en más tranquilidad y que volvamos a lo que hemos y queremos ser, un país que avance en todos los sentidos, Raúl y amigos. Finalmente, César, ¿de dónde venían las ráfagas? Aquí me lo apuntaba Tito. La ráfaga viene de adentro del aeropuerto. La ráfaga viene de adentro porque cuando, le reitero, estamos ahí, empieza a sonar y uno en el fragor de gritos, de todo tipo de cosas, escuchamos unos golpes como cuando uno pega una piedra en un muro. Y es ahí donde nos damos cuenta, y cuando vemos que explota una motocicleta, nos enteramos con más vehemencia que los disparos están pegando ahí. Nos tiramos al suelo todos, todo el mundo nos tiramos al suelo lo que podíamos. Posiblemente Isiobed se quedó en pie, posiblemente levantó su cabeza o desgraciadamente ese disparo certero iba ahí. Lo hacían de adentro. Y pudimos ver en algún momento que francotiradores, pero sobre todo oficiales, no tropa, en los que se hincaban y disparaban. Eso lo pudimos ver. Las ráfagas vinieron de adentro de la base aérea. Nunca pudieron estar atrás de nosotros. El tipo de metralla que o sea, si se ve el video, el cráneo de él está desprendido. No sé si César puede confirmar eso, de que la parte baja del cráneo se ve desprendida. Una metralla de un arma convencional jamás generaría un daño de eso. Tendría que ser muy certero el disparo. Por lo tanto, queda claro que es una metralla que vino de lejos, de alto calibre también. César. En efecto. Cuando concluimos y que cargamos el cuerpo, hay una imagen que creo que fueron los de Al Jazeera que tienen ese video y que circula precisamente. Yo llevo en mi antebrazo izquierdo, puedo ver precisamente lo que dice Cardona, que parte del cráneo está desprendido ya. Y lo reconfirmo porque en el momento, eso es el tema de qué sé yo, un minuto más o menos que uno va corriendo y en el movimiento, cuando yo levanto el cuerpo y para subirlo al camioncito, es cuando siento precisamente todo mi cuerpo caliente y es la masa encefálica y vemos que el cráneo está destrozado y es un impacto que ingresó en el occipital, posiblemente en el occipital derecho, cerca de la oreja, y le destroza toda la parte trasera del cráneo. Es más o menos por la oreja que ingresa el impacto y lo destroza en el otro lado. Esas son las fotos cuya sangre borró Diario La Prensa y tuvo que retractarse cuando la Asociación Interamericana de Prensa, que estaba monitoreando el golpe, y otras agencias le reclaman a la dirección del periódico de que por favor corrija ese acto tan deleznable de borrar con Photoshop la sangre de Isiobed. Sí, César, gracias por el aporte. ¿Algún comentario final? No, únicamente reiterar a Raúl y a nuestros hondureños. Yo creo que para poder vivir con más tranquilidad necesitamos el imperio de la ley, la justicia, y que quede eso. Y si van a hacer publicaciones en redes sociales, establecer qué es lo que buscamos y lo que quiere el pueblo hondureño: justicia, no venganza, no persecución, justicia para que todos tengamos paz y tranquilidad en Honduras. Gracias, Raúl, buenos días y gracias a ustedes. El periodista César Silva en este momento labora en el canal UNETV. César estuvo ahí, lo ha relatado esta mañana, una de las personas que cargó en brazos a Isis. Y la verdad que ayer miraba esto de Argentina y aquí alguien me escribe antes de la pausa. Voy a leer esto. Porque repito, quienes planificaron el golpe de Estado, quienes dieron la orden de disparar, quienes planificaron la represión, quienes están involucrados, tiene que haber más deducción de responsabilidades. Claro, es bien difícil establecerle, Raúl, porque, mire, es difícil demostrar que hubo esa orden específica, porque acuerde que esos son disparos hacia la multitud.
En principio, como ha relatado muy bien Silva, las ráfagas se hicieron contra ventanales, de donde se puede inferir de que lo que se buscaba era como amedrentar y contener a la multitud. Claro. Luego hay que ver si el disparo fue intencional o no, quién lo hizo, y en caso de que se descubra quién lo hizo, si hubo una orden de por medio. Por ejemplo, ahí entre los oficiales detenidos está el oficial Puerto Funes, que entiendo yo, si no estoy mal informado, no era ni el jefe de inteligencia, era el subjefe, porque el jefe de inteligencia de la época ya murió. Entonces, ¿cómo establecer que hubo una orden desde arriba que después pasó por Cervantes, que era subjefe del Estado Mayor Conjunto y venía de ser jefe de la Fuerza Aérea, y que pasó para abajo? Yo no creo, porque mire, cuando hubo el golpe y eso se dijo, yo no creo que ellos hayan dado ninguna orden de esa índole, porque cuando se habló, y eso lo dijo Mel, y lo comentaron, y varios lo dijeron, creo que Vázquez también, que cuando se dio el golpe de Estado, alguien había pedido, alguien que estaba involucrado en el golpe, alguien había pedido que mataran a Manuel Zelaya. Y hubo, entiendo yo, una reunión de la Junta de Comandantes para hablar de todos esos asuntos, y ahí la decisión fue no hacerle nada. Es decir, lo que hicieron es sacarlo del país. Si no dieron la orden de matarlo a él, yo no creo que haya habido una orden para matar a alguien anónimo. Lo que hubo es órdenes para contener a toda costa esa multitud y para impedir que el avión aterrizara. Pero bueno, eso será la justicia de demostrar, será la justicia de establecer la responsabilidad. Y luego la responsabilidad pues colectiva es de otro tipo, así como lo dijo el abogado Chactur. No puede, por ejemplo, la ministra de Salud ser responsable por cualquier cosa que haga el personal, salvo una responsabilidad por negligencia, es decir, por no supervisar debidamente, por no dar las instrucciones, por esto. Ahí hay una responsabilidad, pero ya no es una responsabilidad estrictamente criminal. Bueno, es algo incómodo también comparar una acción de un funcionario público civil de un funcionario que está a cargo de gente que maneja armas y de contener el orden, ¿verdad? Hay como un universo de distancia de eso. Creo que para hacer el análisis tenemos que verlo en su justa dimensión. A mí lo que me parece, yo sí puedo creerlo, porque piensa mal y acertarás es una de las cosas que más me ha funcionado en la vida. Yo sí creo que hubo una orden de que tenían que matar a alguien ese día. No a Isi Obed, pero yo sí creo que ellos buscaban enviar un mensaje, porque estaba muy débil el sostenimiento del régimen. Después del 5 de julio, y esto no se dice, después del 5 de julio se recrudeció la violencia y vinieron más asesinatos en la lógica del golpe. Y hubo una represión brutal. Entonces sí hay, para quienes hemos estudiado el golpe y para quienes hemos hecho un trabajo de ejercicio de memoria, sí hay testimonios y hechos que evidencian de que después del 5 de julio se recrudeció la violencia contra la resistencia hondureña. Así es que me parece, y quiero pensar, y no creo estar equivocado cuando digo que el asesinato de Isi Obed sí fue ejemplarizante. Dudo que haya sido una orden de maten a ese específicamente, pero sí creo que había ese día una intencionalidad de enviar un mensaje para que esto se pudiera contener y ellos pudieran tener el control del golpe. En la Comisión de la Verdad se menciona, por ejemplo, de que hubo muchos encuentros entre Romeo Vázquez y Micheletti, por ejemplo, y la gente alrededor de Micheletti, en la que ellos en algún momento quisieron hasta renunciar e irse y dejar a Romeo a cargo del poder, y él les decía: yo solo soy el que ejecuté la orden, ahora a ustedes les toca
sostener esto, pero eso se contrasta con lo que estamos viendo, pues porque las fuerzas del orden siguieron matando, siguieron reprimiendo brutalmente y la resistencia siguió poniendo muertos. Entonces, creo que sí hay que entender esa intencionalidad. No sé si eso hay alguna manera de ponerlo en perspectiva en el juicio. No sé si, porque en Honduras las leyes y la jurisprudencia penales son muy bien primitivas, pero yo sí creo que en otro país esto tendría peso a la hora de entender el contexto del golpe de Estado. Voy a ir a la pausa. Nos dicen, la historia nos dice que los regímenes asesinos y saqueadores, aunque tarda, tienen un día su respuesta justa y les cae la justicia. Una pausa. ¿Había o no orden de captura contra el expresidente Mel Zelaya el día que se lo llevaron? Volvemos. Bien, continuamos. Todo comenzó porque sacan a Mel Zelaya del poder. El pueblo le eligió en noviembre del 2005 a Mel, enfrentando a Pepe Lobo. Gana el Partido Liberal. Ricardo Maduro le entrega la banda al presidente Zelaya. Pero, Aristides, ¿había o no orden de captura? ¿Cómo lo van a capturar? Tirotean la casa, lo secuestran porque secuestraron al presidente Zelaya. Y lo llevan, cargan combustible en Comayagua y rumbo a San José, Costa Rica. ¿Había o no esa orden de captura? ¿Qué tenían los militares para hacer esa acción? Bueno, realmente lo que yo he sabido y he tratado de reconstruir alguna parte de ese periodo, porque yo no estaba en Honduras en ese momento, lo he hecho desapasionadamente porque como no estaba me permite, y además tengo buenas relaciones con todos, tanto con los golpeados como con los golpistas. Y como nosotros todos éramos una sola familia liberal, pues yo mantengo mis amistades con todos. Quiero decir que... ¿Con todos los golpistas? ¿Ah? Con todos, sí, absolutamente con todos. Porque acordate, Raúl, también que la mayoría de nuestras relaciones es con gente de clase media alta o la clase alta que estuvo en contra de Mel. Y esa gente es amiga y la amistad está por encima de todo. Y sin embargo nosotros estuvimos contra el golpe de Estado porque somos demócratas, porque no vimos eso correcto, y la prueba es de que fue una acción improducente políticamente, porque el mismo que trataron de sacar está ahora otra vez en el poder. Entonces lo que pasó ahí, y esto lo digo por lo siguiente, considero el golpe de Estado un acto torpe por parte de quienes lo ejecutaron, porque si bien es cierto Mel, que es un provocador, y estuvo provocando y provocando y provocando, no vamos a desconocer eso, es parte de su carácter. Creo que ahora mismo este año vamos a ver otra vez una dosis de eso. Pero había una orden contra él. A eso voy. Aquellos no encontraban cómo pararlo. No tenían una forma legal para destituirlo. Entonces se fueron primero, si se acuerdan, por la vía de instrumentalizar un juez que prohibió la ejecución de la orden administrativa de desarrollar la consulta popular basada en aquella ley que aprobó Micheletti el primer día de la toma de posesión de Mel, la ley de, no recuerdo bien, del poder ciudadano o algo así se llamaba, recuérdenme un poco cómo se llamaba esa ley, la ley, algo de poder, pero no era poder ciudadano, bueno, consulta ciudadana o algo así. En eso se basó, según me acuerdo, la disposición que tomó el Consejo de Ministros. La ley de participación ciudadana. La ley de participación Decreto ciudadana. 03-2006. Sí, porque, miren, no existía en ese tiempo ni el referéndum, ni el plebiscito en la Constitución, ni tampoco el juicio político.
Entonces, no había juicio político que le permitiera a la oposición, a Mel, destituirlo en el Congreso. Pero tampoco Mel podía recurrir al referéndum para hacer su consulta. La consulta era para ver si se reformaba la Constitución a través de una constituyente. Y se iba, y la propuesta que había hecho Mel era de que se hiciera esa consulta durante las elecciones de noviembre, que se pusiera una cuarta urna, es decir, la primera urna de presidente, segunda de diputados, tercera de alcaldes y cuarta para la consulta. Normalmente eso podía haber sido aprobado por el Tribunal Electoral, pero ya Mel a esas alturas no controlaba nada, no controlaba el Congreso, no controlaba la Corte, no controlaba la Fiscalía, había perdido el control de las Fuerzas Armadas, no controlaba el partido, no tenía el candidato, no tenía el Tribunal de Cuentas, no tenía el Tribunal Electoral. ¿Había o no orden de captura? Porque quiero una siguiente pregunta. Entonces, ya termino con esta parte para explicar por qué. Entonces, como no le autorizaron eso, quisieron pararlo con esas órdenes de los jueces de que hiciera la consulta. Un juez dijo algo ilegal por último, a todas luces, porque dijo, como en el Consejo de Ministros le cambiaron el nombre a la orden, dijo, está prohibido hacer toda consulta y cualquier otra cosa que se apruebe en el futuro. Eso es ilegal, porque eso es como que te digan, te voy a divorciar ahorita de esta mujer y de todas las otras que te cases con ellas. No puede ser. Sí, Entonces, a futuro. Entonces, cuando vieron que no podían pararlo por esa vía, entonces se pusieron muy nerviosos y le dieron el golpe de Estado. El golpe de Estado, entiendo yo, se hizo luego de que los militares fueron a reunirse con los de la Corte. Los de la Corte le dijeron que había que capturarlo al presidente y luego que ponerlo, sacarlo, no sé, ahí se decidió si lo sacaban, ahí no conozco bien cómo fue eso. Creo que unos consideraban ponerlo a los órdenes de los tribunales, pero no se podía juzgar así nomás un presidente porque toda persona tiene derecho a la defensa, a llevar su abogado, a que lo procesen y no digamos el presidente, ¿verdad? Que goce de una especie de inmunidad, quierase o no. Entonces vinieron y ejecutaron los hechos y lo ejecutaron bajo el nerviosismo de estar derrocando un presidente legalmente electo, y con miedo a que hubiera una sublevación popular. Entonces, bajo ese miedo lo sacaron fuera del país, lo cual está totalmente prohibido. Ningún hondureño, de acuerdo a la Constitución, puede ser extrañado de su país, y no tenían el juicio. Es que a mí aquí me preguntan, ¿qué pasará con el magistrado que giró la orden de captura contra el presidente Zelaya? ¿Y contra quien falsificó la firma de renuncia? ¿Contra quienes...? Entonces no existía el juicio. Y yo supe por un diplomático de una potencia occidental. Yo supe por un diplomático de una potencia occidental que era muy cercano a mí y que era crítico a lo que estaba pasando, a pesar de que no tenía ninguna simpatía ideológica con la izquierda ni nada, al contrario, era un hombre de derecha, pero demócrata, que dijo, yo fui a hablar con el fiscal general y no había juicio el lunes, o sea, el día siguiente del golpe. No había no sé que lo sacaron así. Eso es una cosa en los días posteriores al golpe de Estado se armó el juicio. Es que el problema de fondo es que la Constitución de la República no contempla mecanismos para destituir un presidente. O sea, la Constitución no tenía figuras. Entonces, ellos estuvieron durante meses buscando cómo sacarlo. O sea, desde que inició el 2009, las élites hondureñas y los sectores contrarios al presidente Zelaya en el Estado, dentro de la institucionalidad pública, estaban confabulados en dar un golpe. La visita de Hugo Chávez es clave porque Hugo Chávez
hace toda una arenga contra las élites hondureñas y entonces las élites hondureñas, que son las más conservadoras de América Latina, las más reaccionarias, dicen, este hombre hay que sacarlo del poder. Ya cuando él anuncia la cuarta urna, se empiezan a buscar mecanismos. Pero lo que dice usted es verdad, hay un desorden entre ellos mismos, porque es algo que no ha sucedido. Ellos están improvisando en el camino. En mi opinión, el golpe lo planificaron a última hora. La solución de sacar, de dar el golpe... Le voy a decir por qué, Cardona. Mire, Ajá. Honduras no tiene una democracia... ¿Y eso? ¿Se acuerda de eso, Tito? Instale un acuerdo en el cual... Pues, sí. No, fíjate que no lo llegué a ver, es que yo estaba en el extranjero. Entonces, bueno, sí lo vi después, con posterioridad, pero antes no. Entonces, porque eso todo... Acuérdense que todo se hizo en esa última semana. Sí. Me dice el guacho, ¿qué van a hacer con ese magistrado que libró esa orden de captura? Sí. Ese como que no quiere al magistrado. Lo quiere llevar a la picota. Mira, aquí hay un tema. Lo merece, hombre. Aquí hay un tema. Mire. Partiendo de que hay uno y ya le voy a preguntar a Cardona. En esto hay unos que quieren sacar clavos también. No, pero yo te voy a decir esto. Independiente que sea Mel Zelaya y que yo forme parte de ese gobierno, a alguien que lo elige el pueblo, no lo pueden sacar. No lo deben ni pueden sacarlo. Por la fuerza. Es un delito. Sí. Yo asumí 3 cargos con el presidente Zelaya. Sabía que desde el momento que asumí era ser responsable. Vos asumiste ministro de Defensa, asumiste la vicepresidencia. Cardona es ministro de Sedesol. Cuando uno es funcionario público y asume eso, asume las que lo saludan, que le dicen ministro, las canonjías, las papadas, esas, pero también la responsabilidad de responder por lo que usted está dirigiendo. Claro. Entonces el que firmó, los que participaron en ese, fueron contra una decisión soberana del pueblo, que eligió a Mel en el 2005. Claro. Entonces, es que se rompe el Estado de Derecho, se rompe eso los es un principios delito democráticos, es una violación. Es una violación. Estamos entonces, de acuerdo, pero hay una cosa que hay que aclarar. No hay ninguna justificación para el golpe. No hay ningún artículo en la Constitución de ese momento que posibilitara la destitución del presidente. No existía, como en otras constituciones, como existe ahora. Y la forma como se buscó destituirla no fue en base a la Constitución, Cardona, fue en base a por eso hablé yo de los jueces, fue en base, el juicio que armaron a posteriori, la semana después, fue en base a que Mel supuestamente había violado la disposición del juez. Así es que lo armaron después, diciendo, él desobedeció a una autoridad judicial, habiendo tenido una prohibición, por eso yo lo mencioné antes, pareció un poco aburrida esa parte que conté, pero era por eso que la conté, porque el juicio que armaron después fue en base a eso, no fue en base a ningún artículo constitucional. Claro. Todo lo cual es ilegal, todo es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van presos. Mire, ahí nomás a los meses destituyeron al presidente de Paraguay, aquel sacerdote. Fernando Lugo, a quien conocí también. Fernando Lugo sí había un artículo constitucional. Claro, la forma como lo hicieron fue precipitada y nadie... ¿Ha visto los juicios de impeachment de Estados Unidos? Esos tardan meses. A ese lo destituyeron en 24 horas. Una cosita así que no es significante, pero la voy a contar. Yo fui a la toma de posesión de Lugo. Acompañé al presidente. ¿Te invitó a alguna fiesta? Porque Lugo era fiestero. No, espérate, escuchar lo que yo predije de él. A 2 les predije eso. Y entonces estoy ahí con el presidente Zelaya, aquel gran desfile militar. Raúl es como clarividente, varias veces que ha dicho cosas. Impresionante, Cardona. Impresionante ese discurso, ese desfile militar que hacen en Paraguay, asumiendo Lugo. Entonces me dice el presidente Zelaya, ¿cómo viste el acto? Le van a dar golpes. Hicieron una demostración los militares en Paraguay diciéndole a Lugo, aquí mandamos nosotros. Y lo que dije pasó
después le dieron golpe de Estado. Mira, Raúl, sin mucha teoría, tiene un ojo y sentido práctico increíble. Yo a Raúl le escucho, porque cada vez que me dice, una vez me dijo, no voy a decir en qué circunstancia, mira, acaba de pasar esto, ya le dije a Mel que si sigue esto, lo van a sacar del poder, cabalba. Entonces, hay que tener cuidado cuando dice algo. Entonces, bueno, yo sí pienso que todo es... Y luego hay otro documento importante para esto. Dice Jorge Zelaya que está de acuerdo con lo que acabas de decir. Saludos, Rito. Jorge Zelaya, va del Partido Nacional y lo saludo, candidato y periodista destacado. Sí, precandidato del Partido Nacional de Honduras. Cardona, usted que es historiador, y disculpe que siempre le menciono el apellido, pero yo conozco a muchos Cardonas que son muy amigos míos, como Chico y otros, parientes suyos. Usted que es historiador debe de recoger una carta que para mí es clave para entender todo esto. Es la que se filtró de Wikileaks del embajador Lawrence, que manda 20 días después del golpe. Y hace una descripción de la situación hondureña, califica lo que ocurrió de golpe y critica que se haya buscado esa solución, porque él dice, hubiera sido mejor el día, dice, Yamel, por eso mencioné, no tenía control de nada. Mel hubiera hecho su consulta, no hubiera pasado nada porque no tenía las Fuerzas Armadas ni ninguna forma de imponer su voluntad. Mel ahí jugó póker, ¿va? Y los puso nerviosos y aquellos cometieron el error. Aquí está la carta, dice, en nuestra opinión ninguno... Solo antes de Esa que carta lea, es fundamental. Antes que leas la carta, Qué bueno. hubo dos embajadores. Charlie Ford, que era un irresponsable. Y Hugo Lorenz. Yo lo traté. Y Hugo Lorenz. No que era un hombre- nervioso. Pero era un hombre serio, diplomático que buscaba. Recuerdo la noche que nos invitó a cenar a ti, a ambos, Sí. a la embajada americana, que le dijimos lo que iba a pasar. Sí. Pero Charlie Ford, venía alguien de aquí, le contaba un chisme y lo mandaba. Sí, no Chismes. tenía mucho criterio. Sí, y si usted va a Wikileaks, recuerdo algo cómico. Un día me habla Yanni Rosenthal, que fue ministro de Presidencia con nosotros, me dice, oíme vos, me dice. Ajá, le digo. No, me dice, vos no eras importante. ¿Por qué? Le digo. No salí en No Wikileaks. salí en Wikileaks. Pero después saliste. Espérate, no, pues, entonces yo lo mandé a buscar, entonces lo mandé, ajá, Yanni, le digo. Pero quiero decir que contaba muchos chismes, embajador. Sí, pero es que eso es normal. O sea, Ojo. vos te lees la biografía de Vidal Morales y la biografía de Tiburcio Carías, de Mario Argueta, que es el historiador que ha ido a la biblioteca del Congreso. Los embajadores de Estados Unidos, como dicen en mi pueblo, si un pedo se tiran, lo mandan allá en cable. O sea, es parte de la lógica. La que refleja eso es la de Dodds, que era embajador en la de Uruguay. Thomas J. Dodds. Dodds, que es muy buena. Es la mejor biografía Es la de mejor Carías. porque- Él se vino con 30 estudiantes a Tegucigalpa. ¿Qué dice ese documento? Lo que dice la carta de Lorenz dice, en nuestra opinión ninguno de los argumentos anteriores tiene vigencia sustantiva conforme a la Constitución hondureña. Dice. Algunos son completamente falsos, otras son meras suposiciones o post-argumentaciones de un acto patentemente ilegal, el golpe de Estado. De ahí dice más adelante, según la lógica del argumento 239 evocado por los golpistas, el propio Micheletti debería ser forzado a dimitir, ya que como presidente del Congreso consideró una legislación para tener una cuarta urna en las elecciones de noviembre para solicitar aprobación de los votantes acerca de una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Y el arresto de Zelaya y la expulsión forzada del país violando múltiples garantías constitucionales, incluyendo la prohibición de la expatriación, presunción de inocencia y derecho al debido proceso, son argumentos para considerar este régimen como ilegal. Ilegal. Es que está claro. Es brutal. Esa carta para mí es una pieza de la historia. Es brutal, sí. Voy a hacer una pausa. El general en condición de retiro, me dicen los muchachos de producción. Romeo Vázquez denuncia que hace varios meses el gobierno comunista, el que es ministro Cardona, según comunista Romeo Vázquez dice, así se refiere al poder popular, lo que quieren callar que lo quieren callar como sea, porque libre quisiera callar a Romeo Vázquez. El general Vázquez se defendió diciendo que él no ordenó atentar contra ningún hondureño.
Entonces, ¿por qué lo acusan específicamente sobre este caso? Cardona, usted es libre, ha planificado esto, capturar a Romeo, desviar la atención. Eso es lo que les está diciendo la oposición. Otra cosa, pero contésteme antes de la pausa, lo voy a decir. ¿Es una planificación de ustedes esto, desviar la atención? En absoluto. Pero una fuente me dice que usted la semana pasada estuvo en Presidencial en la noche. ¿Qué fue a planificar ahí? Pues ya está insinuando que estaba conspirando. Por eso le estoy preguntando enfrente de él. Mira cómo quedó. Aclaro que soy el ministro de Desarrollo Social, no de conspiraciones. No, miren. Se los puedo asegurar. Raúl. Se los puedo asegurar que esto... Y eso que no iba a hablar, ¿va? Sí. Y eso que dijo que no iba a hablar nada. Sí. No, dije una fuente, me informó. No, este hombre está siempre sobre la jugada. ¿Ah? No, se los aseguro. Ayer yo llamé a varios Fíjate ministros. que primera vez desde que lo traigo que lo veo. No, te lo digo. Lo desubicaste. Es que me da risa porque en efecto ayer un montón de gente me llamó. Ajá. Y me dice, ministro, ¿usted sabía eso? Y yo no me daba cuenta en absoluto. Estaba con mi papá ya, como te digo, y se generó, porque estábamos en la... O sea que solo vos te ves como no conspirador, los demás sí. Y yo llamé a varios ministros, hice exactamente lo mismo. Le digo, oíme, vos te dabas cuenta. No, nadie se da cuenta. Entonces, nosotros, o sea, no es que nos levantamos pensando en a quién se va a meter preso. A mí me parece que esas narrativas de la oposición son infantiles. Hay un ministerio público independiente, el fiscal Joel Zelaya es un hombre que está haciendo su trabajo. Yo admiro lo que están haciendo y te lo aseguro, para la respuesta que se ha tenido mediáticamente y para la poca contención de daños, y esto lo sabe Raúl porque sabe y maneja mejor que nadie el tema de comunicaciones, para la respuesta comunicacional que dio el Estado a través de los distintos medios que tienen los poderes. Mire Fernando Arteaga cómo le está poniendo atención. Mire. No es algo de lo que estuviera premeditado, porque cuando es una acción premeditada se despliega toda una matriz. Porque se dice, esto va a contestar tal canal, esto va a contestar tal periodista. Y todos los canales, todos los medios estamos en eso. Por eso, pero no están en una lógica controlada. No es que el gobierno está controlando el discurso o la matriz. ¿Me entendés? Entonces es como pasó y nos está atacando todo el mundo porque dicen que es persecución política. ¿Cuál es nuestra estrategia para contener eso? Ninguna, porque no hay ninguna conspiración detrás. Es la justicia actuando. Dijo Edmundo Orellana Mercado. Además, Mel no es estratega, es táctico. Se sube sobre los acontecimientos. Y en el caos él... Y en el caos es número uno, porque es maestro es el maestro de la improvisación. Sí, es el charco de Mel, el caos. Nunca planifica nada, pero es un maestro. Escuché a Edmundo Orellana Mercado hoy en HRN también decir que los funcionarios de Libre no deben estar opinando sobre las acciones del fiscal general de la fiscalía, no se refirió al fiscal específicamente, de la fiscalía. Yo pensé en él por historiador y en Aristides por lo que fue ministro durante el golpe de Estado. ¿Qué piensa de eso? A mí me parece que nosotros como funcionarios del Poder Ejecutivo, porque el Ministerio Público es otro poder del Estado, está supeditado y relacionado con el Poder Judicial. Nosotros como funcionarios de Estado y del Poder Ejecutivo, nuestro deber es mantenernos en una lógica no partidaria sobre este asunto. Es imposible de divorciar el origen del Partido Libre con la resistencia hondureña porque es exactamente lo mismo. Pero creo yo que hay un tema ahí que tenemos que analizarlo y es lo político. No se puede despolitizar las acciones del golpe y posterior, porque básicamente toda la configuración del país depende de lo que pasó en el golpe. Nuestras vidas han sido modificadas por ese golpe. Ese golpe le cambió la vida a un país. Entonces, es una acción nacional de opinar. Te lo digo que desde la laguna de Caratasca hasta el cerro de Montecristo en Ocotepeque, desde la punta de Castilla hasta la desembocadura del Río Negro en Choluteca, todo Honduras está hablando de este tema. Porque las acciones del golpe nos afectaron a todos. Así es que tenemos que hacerlo. Es parte de la politización que estamos viviendo del ágora y de los públicos. Este país se está politizando cada día más y es algo que tenemos que ver. Yo lo veo como positivo.
aunque hay quienes dicen que es polarizante y que al final es negativo. Yo no comparto esa teoría, pienso que... No compartir la teoría. Para nada. ¿Está equivocado Cardona? Pienso que el golpe... ¿Está equivocado Cardona? No quiero decir que esté equivocado de su punto de vista y lo respeto como historiador que es y político, pero yo como político y abogado y con muchos años de vivir en Honduras creo que el golpe sí marcó un momento en el país, tuvo su trascendencia, pero creo que Libre lo ha agarrado como bandera política y ha creado del golpe una institucionalidad, una doctrina. Es la doctrina del golpe y de la victimización en el siglo de las víctimas. Y con eso han conseguido mucho políticamente, pero ya la gente no cree que eso justifique todo, porque Libre llegó al poder hace 3 años y lo que creía la gente, uno elige a un gobierno para que resuelva problemas. Y si este gobierno no ha resuelto problemas fundamentales, imagine que es un gobierno que es de izquierda, no ha hecho una sola reforma importante. Según CELAC, que es un organismo serio latinoamericano, la pobreza aumentó, no mucho, pero aumentó, que es el propósito de todo gobierno, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ha aumentado el problema, 3 puntos. El problema de la inseguridad, aunque ellos digan que no, la inseguridad persiste. Pero el señor ministro está diciendo que bajó 3 puntos. No se trajo a la Sisi. Lejos de no traer a la Sisi, se renunció a la extradición que aumenta la impunidad del sector narcotraficante. Entonces, yo cuando digo, y aquí voy a lo último, y es lo que pasó de enero para acá, cuando viene el gobierno y dice vamos a retirar la base, afectando los intereses hondureños porque es un centro de operaciones contra el narcotráfico en la misma línea de retirar la extradición. Y cuando encima de esto viene este otro problema, entonces yo lo que digo, bueno, ¿existe alguna estrategia detrás de esto? Pongamos que la fiscalía es independiente, que no existe ninguna estrategia. Pero yo conozco la forma como trabaja Libre, como su máximo dirigente piensa políticamente. Lo hemos dicho anteriormente, es un hombre, un gran táctico, se sobre los acontecimientos diarios. Creo yo que este año, que va a ser difícil porque es un año donde se va a disputar el poder, Libre ya está marcando la pauta de que lo que quiere es polarizar el país. ¿Cómo lo va a polarizar? Izquierda-derecha, el clivaje izquierda-derecha, decir que ellos son latinoamericanistas y que todos los que estén en contra de estas medidas contra Estados Unidos, contra un gobierno de un presidente fuerte como el que viene, son por defender la dignidad nacional, y que todos aquellos que no defienden la dignidad nacional son vendepatrias. Que por otro lado, ellos defienden al pueblo y que los otros defienden a la oligarquía. Que unos finalmente son leales al país, al poder o a lo que sea, y que los otros son traidores. Entonces con eso ya creas un discurso ante un partido que en una encuesta de una firma extranjera que mandamos a hacer en el Partido Liberal, aparece que Libre se ha hundido en los sondeos. Libre es la tercera fuerza del país. Ya el Partido Liberal en solo 6 meses ganó 9 puntos y le pasó por 2 puntos. Estamos a 6 puntos del Partido Nacional, que es la fuerza que se mantiene más grande para las primarias, con 23%, nosotros con 17% y Libre con 15%. Entonces, ¿cómo hacer si ellos tienen un condicionado al Partido Nacional, justamente porque hay juicios contra sus dirigentes? No lo tiene con el Partido Liberal, y puede ser el Partido Liberal que se le escape de su control. Entonces hay que crear entonces una sensación de miedo, de intimidación, de crispación, y contra eso sí estamos, más allá de este problema de juicio y todo eso que ya lo hemos analizado aquí. En la parte política yo le digo a los que me escuchan, no estamos de acuerdo con ese esquema, y este es un esquema
que se va a aprovechar políticamente. Y la respuesta a esto es respaldar el proceso electoral, ir a votar y sacar del poder a este gobierno inepto que está creando la desestabilización y una enemistad innecesaria, ridícula y absurda contra la primera potencia del mundo, en la cual tenemos a más de 1 millón de migrantes que nos mandan remesas. Casi 2. Y casi 2, y el principal flujo de comercio y de inversiones para Honduras. Voy a hacer una pausa, pero voy a subrayar esto que dice Arístides Mejía frente al ministro de Desarrollo, al ministro Cardona, que es un gobierno inepto, que Libre está tercero en las encuestas. ¿Qué más dijiste? Que no hemos la disminuido la enemistad pobreza innecesaria, con Estados Unidos. absurda y ridícula, porque es una pulga que se está oponiendo contra una potencia. Ni México está haciendo eso. Ya la Sheinbaum agachó la cabeza y quiere proteger las inversiones, quiere proteger que son el primer exportador del mundo. Y ya está tomando medidas y aquí están queriendo pelear. Esto es increíble. Voy a una pausa y la palabra con el señor ministro.